Bienvenidos todos al canal de Programming Rex. En este video tutorial voy a enseñar cómo crear la conexión a la base de datos con PHP. Entonces empezamos, vamos a crear nuestras carpetas. Vamos a buscar, entonces creamos nuestra carpeta. Creamos nuestra carpeta, le agregamos el nombre y la vamos a dividir en carpetas. Cada carpeta tiene un funcionamiento. Entonces, digamos un ejemplo, conexión es una carpeta, los formularios es otra carpeta y la página es otra carpeta. Entonces vamos a crear la de conexión. Entonces creamos la conexión, la carpeta conexión. Listo, aquí dentro vamos a crear la script que va a mantener la información. Entonces, ¿qué es lo que va a mantener la información? 4 variables, ¿cuáles? Va a ser el hosting, el usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. Entonces vamos a ello. Listo, empezamos. Entonces vamos a crear una clase porque vamos a hacer programación objeto. Entonces creamos la clase. Entonces llamamos como dato y borramos la función constructor. Dentro de ella vamos a agregar 4 variables públicas para poder acceder de ellas en otras scripts. Entonces la primera va a ser el hosting. Entonces vamos a crear la variable hosting. Entonces creamos la variable hosting, vamos a llamar así. Entonces que es igual, entonces como estamos manejando local nuestra conexión, entonces el hosting va a ser localhost. Listo. Ahora creamos las otras 3 variables que nos restan. Entonces acá va a ir la contraseña, el usuario, la contraseña y la base de datos. Entonces en el usuario, si usted no ha modificado nada en el exam Miami, entonces va a ser root. Y en la contraseña va lo mismo. Si usted no ha ingresado ninguna contraseña, no ingresas nada. Y el nombre de la base de datos la dejamos así. Listo, ya tenemos nuestra primera clase, la que va a mantener nuestros datos, nuestra información. Entonces vamos a crear otra script en la que vamos a crear la conexión. Empezamos. Y creamos la clase. Esta clase va a tener una extensión que va a ser hija de data, de los datos. Entonces va a ir el nombre de la clase y le agregamos un nombre, el que queramos.
Entonces dejamos la función constructor y creamos una variable que va a almacenar nuestra conexión. Entonces le vamos a agregar un nombre cualquiera que va a ser igual, la dejamos así por los momentos y vamos a crear una función. Entonces la función la vamos a llamar como ustedes quieran, pueden llamar la función. Entonces llamémosla connect a la base de datos, que conecta a la base de datos. Vamos a llamar esta variable con un método que trae PHP, que es un pseudocódigo. Entonces, para usted llamar una variable a una función, puede utilizar este método que es el pseudocódigo this. Listo. Este método nos ayuda a llamar cualquier variable menos las privadas, creo, o también las privadas, disculpen, las privadas, y nos ayudan a llamar, digamos, variables. Digamos, si usted tiene un script aparte, se puede llamar las variables de ese script con este método. Entonces vamos a ello. Entonces no va el signo peso, sino nada más el nombre de la variable. Entonces listo, voy a hacer la conexión por MySQL. Entonces para hacer la conexión MySQL solo se requiere el hosting, el usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. Entonces vamos a hacerlo por bueno, control C. Aquí vamos a llamar nuestra script. Entonces vamos a requerir nuestra script, que se llama de acuerdo al nombre que usted le hayan colocado a la script. Entonces le colocamos listo. Ya creando esto, ya podemos llamar nuestras variables que están en esta clase. Entonces siempre vamos a llamar con el método, con el pseudocódigo this. Entonces llamamos la variable hosting vamos a crear las otras tres. Después llamamos usuario, después contraseña y después la nombre de la base de datos. Listo. Aquí ya tenemos nuestra conexión por los momentos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar, esta función no se va a ejecutar por sí sola. Entonces, por eso al inicio le dije que no eliminaran la función constructor, porque la función constructor es la que siempre va a iniciar cuando ingresemos a nuestra clase. Digamos, si llamamos la clase, la primera función que él llega a buscar, encuentra esa función constructor. Entonces esta función nos va a hacer que nos va a llamar nuestra función conexión a la base de datos.
conectar a la base de datos. Entonces, ¿cómo se hace? Con el mismo método, con el mismo pseudocódigo, escribimos el nombre de la función que le agregamos y así llamamos nuestra función. Entonces así todavía no funciona, entonces tenemos que agregarle el nombre a la base de datos. Entonces por aquí tengo una base de datos ya creada. Listo. Ahora tenemos que crear, voy a crear para que ejecute, porque así no se va a ejecutar. Toca crear un objeto, una variable objeto. Entonces aquí vamos a crear la variable objeto. Pueden agregarle el nombre que ustedes quieran a la variable. Entonces la variable es igual a al nuevo contenido de la base de datos. Listo, llamamos así. Entonces así llamamos nuestra clase. Vamos a ejecutarla. Entonces entramos a localhost, a nuestra carpeta y entramos a conexión PHP. Nos dice que hay un error en la línea 3. Nos faltó punto PHP. Listo, ya ha conectado y no ha generado error. Entonces vamos a ver si nos conectó. Entonces, si nos arroja un valor, si eso es verdadero, entonces que nos diga entró, y si no, error. Vamos a ver, entró. Listo, vamos a generar un error. Le vamos a cambiarle el nombre a la base de datos para que rectifiquemos y nos diga error. Listo. Entonces ya tenemos nuestra conexión a la base de datos. Ahora vamos a hacer la consulta a la base de datos. Creamos una función, le podemos colocar cualquier nombre que queramos. Entonces en esto le voy a colocar consultar. Entonces listo, ya tenemos la función. Ahora vamos a crear la variable, una variable. Esa variable es la que nos va a guardar las consultas que hagamos. Entonces llamémosle así la variable. Listo, ya creada la variable. Entonces la vamos a llamar dentro de nuestra función consulta. Entonces con el mismo pseudocódigo llamamos la variable. Entonces aquí vamos a agregar una variable. Esa variable puede ser cualquier variable, cualquier nombre que quieran. Esa variable es la que nos va a almacenar el SQL, o sea, el código de SQL. Entonces ahorita lo explico, ahorita de un ejemplo. Entonces decimos, para crear una consulta con MySQL, es muy fácil. Escribimos MySQL -query
y de cómo. Bueno, primero va la conexión y después la consulta, o sea, el código SQL. Entonces, primero va la conexión. Entonces, como nosotros creamos una variable conexión, que esta variable es la que nos almacena nuestra conexión. Entonces, es muy fácil, solo es llamar la variable con el método this. Entonces, ahora llamamos nuestra variable que está aquí, que es la que va a almacenar nuestro SQL. Entonces, ahí colocamos nuestra variable. Listo. Ahora tenemos que retornar este valor. ¿Por qué tenemos que retornar este valor? Porque cada vez vamos a generar nuevas consultas, entonces va cambiando el valor de nuestra variable y no siempre va a ser is el primera SQL que vamos a utilizar, va a variar. Entonces tenemos que retornar para que la variable cambie, no esté siempre con este mismo valor que hagamos. Entonces retornemos la variable que está almacenando nuestra consulta. Listo. Ahora sí, ahora voy a explicar esta variable porque está aquí. Un ejemplo, ya tenemos nuestra variable nuestra variable objeto. Listo, la que llama a nuestra clase. Listo, ahora vamos a crear un ejemplo. Voy a crear un código, digamos que este es un código SQL. Entonces, y creo una variable que consulte. Entonces esta variable, ¿qué va a hacer? Es llamar esta variable. ¿Por qué esta variable? Esta variable quiere decir que es toda la clase, o sea, ella es todas las funciones, podemos llamar las funciones, podemos llamar las variables. Entonces lo que nosotros necesitamos es una consulta. Entonces nosotros vamos a llamar es esta función. Entonces primero va la variable que nos almacena la variable objeto, y así vamos a llamar la variable, la función, digo, que está haciendo la consulta. Y aquí, como SQL es igual a esto, entonces añadimos nuestra variable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el SQL es una secuencia, un código, y al agregar a la consulta esta variable es igual al SQL que ingresamos nosotros a esta variable. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces carry va a valer a lo que nosotros pongamos aquí. ¿Listo? Eso es, por eso se pone esta variable. Bueno, vamos a crear un mini ejemplo fácil y sencillo. Entonces, para rectificar un usuario, para enderezar un usuario, entonces vamos a crear la secuencia SQL. Entonces la tabla se llama cliente. Entonces estructura usuario es igual
vamos a crear unas variables que tengamos en nuestra base, un usuario que tengamos en nuestra base. Entonces a 1 2 3 una variable 1 2 3 es igual punto, ahí añadimos nuestra variable que almacena el usuario, punto Entonces vamos a ver si no nos genera un error. Voy a ver si me quedó mal este código. Y sí, me está generando un error. Entonces miramos qué error tenemos. Entonces tenemos la conexión, llamamos la clase, tenemos la variable a, la variable p. Nos falta el punto y coma. Listo, vamos a ver si nos genera error. Listo, no tenemos ningún error. No tenemos ningún error, entonces vamos a ver si el usuario entró para decirle que entró o hay un error. Bueno, vamos a crear una variable cualquiera. Entonces escribimos este código. Y colocamos nuestra consulta, guardamos y miremos bien y miremos aquí contraseña, a ver qué tal nos va. Entonces nos dice mal. Listo, ya tenemos nuestra consulta. Entonces vamos a eliminar esto. Ahora vamos a crear la función para cerrar la conexión. Entonces creemos una función. Entonces le agregamos un nombre. Y escribimos sí. Entonces escribimos este código para cerrar nuestra conexión a la base de datos y llamamos la variable que almacena nuestra conexión, entonces que es con. Y listo, este es todo. Ya tenemos lo que es la conexión, la consulta y la cerrar la base de datos. Bueno, eso es todo, amigos y compañeros, y espero que les haya gustado y espero que les haya servido de mucha ayuda, y espero que le den me gusta y suscríbanse, y gracias por ver el video.